Bien, ahí me parece que estamos todos ya, o casi todos, y los que no se irán sumando en el transcurso de la actividad. Bien, saludarlos, saludarlas, darles una muy cordial bienvenida. Para quienes no me conocen o a quienes no tengo la oportunidad de conocer, me presento, soy Carlota Fritsch, soy la directora de posgrados de la Facultad de Derecho y tengo la oportunidad y la alegría de poder acompañar hoy día a los directores académicos del diplomado y magíster en regulación, los Rodrigos, Rodrigo Castillo por el lado de la Facultad de Derecho y Rodrigo Harrison en representación de la Facultad de Ingeniería, quienes muy gentilmente nos han, ¿cierto?, propuesto la posibilidad de reunirnos a conversar en torno a este tema muy relevante, por lo demás, los desafíos de la energía en tiempos de cambio climático. Así es que voy a saludarlos a ellos, darles un espacio para que puedan brindarnos unas palabras de bienvenida y luego Rodrigo va a presentar a nuestros invitados de hoy, Ramón Galás y Nicola Borregat. Así es que bienvenido nuevamente. Les pido, por favor, mantener sus micrófonos silenciados para evitar cualquier intervención durante la exposición y vamos a tener luego, ¿cierto?, preguntas, un tiempo para que puedan realizar sus preguntas, las pueden ir también desde ya realizando a través del chat y al término de la jornada las vamos a ir tomando para poder tener un diálogo y una conversación sobre este tema. Rodrigo, no sé qué parte, Rodrigo Castillo o Harrison. Harrison primero para que yo después presente a los invitados, si quieren. Perfecto. Perfecto. Muchas gracias, Carlota. Para mí es un agrado poder presentar estos fabulosos invitados y hablar sobre un tema tan relevante. Y esta es una invitación de nuestro magíster en regulación y nuestro diplomado para darnos a conocer los temas que son importantes para el país, tratables desde el punto de vista de la regulación, ¿no es cierto? Desde ya están todos invitados a conocer más sobre nuestro posgrado y otros posgrados de la universidad, ¿no es cierto? Y cualquier información que necesiten, ya sea Carlota o Francisca, que nos acompaña acá, también pueden proporcionarle. Así que muchas gracias por participar y ojalá que sean de su expectativa todo lo que vamos a discutir acá. Te dejo, Rodrigo. Estupendo, muchas gracias, Rodrigo. A ver, la verdad es que cuando junto con Carlota, Francisca y Rodrigo Harrison estábamos conversando, discutiendo respecto de cuál podía ser un tema interesante para un conversatorio, tuvimos dos ideas. La primera es que nos encanta el modelo, el formato de conversatorio, es decir, un modelo sin PowerPoint. Yo siempre lo digo, yo soy un militante anti-PowerPoint, encuentro que incluso online funciona mucho mejor una conversación. Y lo segundo es que no se nos ocurrieron dos personas más adecuadas para poder plantear puntos de vista, una conversación respecto de los desafíos energéticos del Chile actual que Nicola Borregat y Ramón Galás. Nicola Borregat tiene un currículum que es tan extenso que me pasaría media tarde solo para describirlo, así que solo les voy a comentar que, bueno, la Nicola es economista. Por edad, obviamente. Tonta. La Nicola es economista, doctora en economía de los recursos naturales, ha tenido una multiplicidad de cargos tanto públicos como privados, como público-privados, que es una categoría especial. Ha sido una protagonista desde hace ya muchos años de la discusión de políticas públicas de energía, ha participado en distintas iniciativas de todo tipo y por lo tanto su punto de vista creemos que es fundamental. El caso de Ramón Galás es similar. Con Ramón tenemos también una vida en común discutiendo de políticas públicas en energía, muchas veces de acuerdo, otras veces no de acuerdo. Ramón es ingeniero civil eléctrico, electricista, nunca me acuerdo porque depende de la universidad. Sí, electricista en este caso. Electricista en este caso, Universidad Católica entonces. Y además, en mi opinión, es probablemente de los principales expertos en políticas públicas energéticas de este país, probablemente de las personas que más respeto en materia de diseño de políticas públicas, ha participado probablemente el diseño de todas las últimas políticas públicas en materia energética, sin importar el gobierno ni el color, y eso es algo muy importante. Por lo tanto, ambos creo que representan muy bien la posibilidad, como digo, de un diálogo respecto del tema que nos ocupa. Y déjenme, por lo tanto, simplemente introducir el tema.
Si nos hubiéramos parado en este mismo seminario, en esta misma conversación hace 6 meses, probablemente estaríamos hablando de cosas bien diferentes, de la potencialidad de Chile en hidrógeno verde, de nuestros recursos naturales, que todo es verdad, por lo demás. Sin embargo, en el último mes probablemente, y producto justamente de los efectos del cambio climático, nos hemos encontrado de frente con la realidad. Y encontrarse de frente con la realidad significa el que Chile todavía es frágil en términos energéticos y ecológicos, producto justamente de los efectos del cambio climático, de nuestra aún dependencia de los ciclos hidrológicos y por sobre todo de algo que lo voy a plantear en positivo. Chile está viviendo una transición, una transformación que es revolucionaria, que es maravillosa, pero que sin embargo implica fuertes desafíos desde el punto de vista técnico eléctrico y también desde el punto de vista social y ambiental. Entonces nos pusieron música. Entonces yo lo que quisiera es partir preguntándole a Nicola primero y después a Ramón, y con toda libertad, ¿cómo están viendo hoy día los grandes desafíos energéticos, ecológicos y sociales que vive Chile, básicamente con foco y mirando lo que han sido, y esto es algo que no es secreto para nadie, los efectos del cambio climático en nuestro país, básicamente a la luz de las sequías, pero ese es solo un ejemplo. Básicamente, ambos entienden que es un tema de más largo plazo. Así que voy a partir dándole la palabra a Nicola con esta pregunta y después pasamos a Ramón, si les parece. Gracias, Rodrigo. Y es muy llamativo. Muchas gracias por la invitación a esta instancia. Rodrigo me dijo un par de alumnos, un par de estudiantes, y vamos a hacer un conversatorio ahí un poquito relajado. Veo 93 personas participando. No sé, la universidad tiene tremenda convocatoria, o Rodrigo ahí en sus clases parece que tiene una cantidad de alumnos enorme. Mira, yo creo que para partir con tu pregunta y cómo la hiciste, lo encuentro muy interesante. En Chile siempre tendemos como a reaccionar en el momento. Y entonces esa pregunta como ¿cuáles son ahora los grandes desafíos que ha cambiado frente a la situación de 6 meses atrás? Me llama mucho la atención de ponerlo así, porque yo creo que en primer lugar tenemos que mantener la calma y tenemos que realmente tratar de siempre tener una visión de más mediano y largo plazo en esto. Y yo sé que claramente hay urgencias. Yo trabajé con el ministro ahí de Economía y Energía en el 2005, cuando se nos acabó el gas natural de Argentina y hubo crisis realmente en ese momento, pero también en ese momento dijimos, a ver, aquí lo que vamos a hacer, o lo que fue mi rol en esto, fue crear el programa de eficiencia energética, el Programa Nacional de Eficiencia Energética. Por primera vez, entonces, miró el país hacia la creación de un programa que tenía una visión de mediano y largo plazo cuando estábamos en plena crisis eléctrica, Y obviamente podríamos haber lanzado una campaña de ahorro de energía como lo habitual en esto, de enfrentar situaciones críticas en el sistema eléctrico. Entonces uno puede lanzar una campaña de ahorro. No, se lanzó un programa de eficiencia energética con mirada de largo plazo, y hoy día tenemos una agencia de sostenibilidad energética que nació en ese momento con ese programa. Entonces, eso es lo que quiero como decir en primer lugar. Si uno dice, pucha, obviamente hay que enfrentar el momento y obviamente hay medidas para esto, pero no perdamos la calma y miremos hacia el mediano y largo plazo. Y para eso, primero que nada, el tema, como tú dices, cambio climático, tener esa mirada firme
hacia el tema de enfrentar el cambio climático y no solamente atribuyendo este tema a la mitigación, sino también a la adaptación en nuestro sector. Recordemos que, mira, hoy día en 2005 teníamos capacidad instalada de 36% de hidroembalse, 36%. Hoy día tenemos 13% hidroembalse. Esto implica varias cosas. Uno, el tema de que no tenemos almacenamiento de energía y tenemos que reemplazarlo con algo. Y esto obviamente es urgentísimo y deberíamos habernos movido desde hace mucho tiempo y lo sabemos todos. Y tenemos que tener las regulaciones adecuadas para eso. El tema de los servicios complementarios, el tema de la remuneración del almacenamiento, las licitaciones para sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Entonces, eso, tremendo desafío. Y más allá, entonces, el tema de cambio climático, lo que implica, estamos desarrollando hoy, por ejemplo, un plan hídrico para Lo Barnechea, aquí mismo, donde vivimos todos nosotros, acá que muchos de los que se han conectado seguramente, y estamos viendo ahí una situación de que en los últimos 10 años, 42% menos precipitaciones en esa cuenca. Y la proyección, y esto ya no son esas cifras pequeñitas de las que estamos hablando cuando miramos los modelos pronósticos de cambio climático, 10% quizás al año 2050 de disminución. No, la realidad ya nos pasó. Y entonces claramente tenemos que ponernos las pilas en ese sentido. El segundo tema, obviamente, de desafío, siempre lo pongo, inclusión energética. Y nos olvidamos, enfrentando las cosas del momento, nos olvidamos de los más vulnerables. Y nos olvidamos de lo que realmente tenemos que hacer y de lo que nos llamó la ciudadanía en octubre de 2019 de enfrentar el tema social. Entonces también el tema energético está derechamente vinculado con el tema social y tenemos que hacer nuestra parte, y ahí podemos hablar harto sobre esto y sobre las metas y las cosas que tenemos que hacer en ese sentido. Después, paz social. Y ya tenemos hoy crisis frente a varias plantas de energía renovable. No son las energías termoeléctricas que enfrentan la oposición de la ciudadanía hoy, sino para poner energía renovable, para poner el tema de la transmisión. Ustedes vieron seguramente el reportaje que salió ahí recién también en TVN ayer sobre el tema de la transmisión, el último proyecto de transmisión, y entonces la oposición a esos proyectos es tremenda. ¿Cómo lo enfrento? No lo puedo enfrentar con aceleración del tiempo de tramitación. El tiempo de tramitación va a tomarse el tiempo que necesita el tema de la aceptación social. Y entonces eso no pasa solamente por el trabajo en torno al proyecto mismo, sino pasa por un cambio en nuestro sistema eléctrico en cuanto a, por ejemplo, cambiar hacia nuevos modelos de propiedad. Tenemos que pensar no solamente asociatividad en términos de un pago pequeño a las comunidades aledañas, sino cómo vamos a hacer partícipe a la ciudadanía en el modelo económico del sector eléctrico, del sector energético. Y ahí tenemos que empezar a incluir las municipalidades y ver la ley orgánica de las municipalidades para ver cómo pueden participar realmente en esto. Tenemos que crear cooperativas. En Alemania, por ejemplo, hay cada quinta persona, cada quinto alemán es
directamente partícipe de una cooperativa, ya sea del tema eléctrico, habitacional o lo que sea, y son tremendas instituciones económicas participando en la economía del país. Esto contribuye a paz social. Y eso obviamente tenemos que trabajar. Bueno, yo los dejo con eso por ahora para tirar un par de temas de mediano, largo plazo para no olvidarnos de esto cuando enfrentamos lo urgente. No, mucho más que un par de temas, Nicolás. Yo creo que tú has planteado justamente algunos de los grandes temas. Si puedo resumir muy brevemente, primero el pensar siempre en el mediano y largo plazo, no estar anclados en el ahora, que ha sido uno de los grandes vicios que hemos tenido probablemente y que tiene que ver mucho con la regulación, que es de lo que trata este programa. Cómo tú planificas adecuadamente en el mediano y largo plazo. Lo segundo que nos has planteado tiene que ver también, obviamente, con los desafíos del cambio climático en sí mismo, y lo tercero, los desafíos de paz social, los desafíos de poder trabajar con las comunidades y el territorio de verdad. Esos tres elementos, sin duda, son fundamentales para poder imaginar cuál es la forma de resolver en el largo plazo los grandes desafíos de Chile. Así que ahora dejo con la palabra a Ramón Galaz, que estoy seguro que va a poder hacerse cargo de todas estas invitaciones que tú has hecho, Nicolás, en la conversación. Gracias, Rodrigo. Gracias por tanta confianza. La tengo, bueno, la tengo. Gracias por la invitación a la universidad, al magíster y diplomado en regulación, a Rodrigo, a todos que están aquí, quienes están acompañándonos hoy día. Y para mí, feliz de compartir en un conversatorio como este con gente de la universidad de distintos sectores. Me encanta esto, así que súper feliz, súper contento. Y voy a tratar de darles mi opinión, con toda la humildad de que puedo estar a veces en la razón y a veces no, pero sí con total transparencia. Y lo primero es decirle y partir con un dato que yo creo que es re interesante y tiene que ver con que el pasado 12 de agosto, a las 7:30 de la tarde de nuestro país, entró a operar la última central disponible diésel, la más cara, la más contaminante, producto que ya no quedaba más oferta energética en nuestro país. Nadie de esto, esto no lo supo nadie, bueno, salvo el Coordinador Eléctrico Nacional, las instituciones que velan permanentemente por la operación del sistema, pero a ese nivel estuvimos de que nuestro sistema estuviera a punto de colapsar. Ese es un dato. Y la razón de ello era que estamos probablemente viviendo en uno de los años más secos desde los que se tiene registro, muy parecido a lo que pasó el año 98-99 y el año 68-69. Y la verdad es que uno cuando está parado en el 12 de agosto del año 2021, ¿verdad? Cuando tiene un sistema con capacidad instalada que más que duplica la demanda máxima, o sea, tenemos del orden de 28.000 megawatts de capacidad instalada, pero la demanda nos supera los 11.200 megawatts, uno debería decir aquí no vamos a tener ningún problema porque en la práctica hay muchísima capacidad instalada. Sin embargo, producto de la sequía y de otras contingencias en ese momento, llegamos a un momento tan crítico que tuvo que entrar en operación la última central del sistema. Y esto nos llevó a reflexionar, y la Nicolás lo plantea, dice como que si esto no era predecible o predecible, o hay que mirar el mediano y largo plazo, que yo lo comparto absolutamente, pero también estamos permanentemente apremiados por el corto plazo. Y es algo que nos aprieta permanentemente, y es algo que a lo mejor nos vamos a tener que acostumbrar. Y esos son desafíos que nos pone hoy día el cambio climático. ¿Y qué hemos estado acostumbrados generalmente en nuestro país, particularmente en el sector de energía? Es que estamos preocupados de la mitigación, ¿verdad? Y no necesariamente de la adaptación al cambio climático. Entonces estamos preocupados permanentemente de cómo disminuimos las emisiones de gases de efecto invernadero, trabajamos en políticas de eficiencia energética en ese sentido. Sin embargo, no estamos observando o estamos al debe en lo que tiene que ver políticas de adaptación. ¿Ya? Y la adaptación hoy día es algo que necesariamente debemos, todos como sociedad en realidad, participar de qué es lo que uno podría plantear como soluciones al futuro. Hoy día vamos a ver permanentemente años más secos, más y más frecuentes incendios forestales, aluviones producto de grandes lluvias en ciertos instantes, en muy cortitos espacios de tiempo, y así una serie de elementos que van obligándonos a
reformular, a repensar nuestro sistema energético en general. ¿Tenemos la infraestructura para poder hacer frente a esta realidad o no? Bueno, eso es algo que yo creo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo cómo hacerlo. Y en ese contexto, yo ahí, compartiendo lo que plantea Nicolás de la visión de mediano y largo plazo, creo que también es necesario hacer una agenda de corto plazo, ¿ya? Y ahí hay un rol fundamental que juegan las políticas públicas y la buena regulación. La buena regulación es la base de toda sociedad, para que funcione adecuadamente toda sociedad y toda economía. Y en consecuencia, en la regulación están las bases de lo que hoy día nosotros propongamos a su futuro para que se dé de manera eficiente, óptima, que llegue a todos, que haya mayor equidad, igualdad, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es algo que estamos al debe. Hoy día estamos regulando, ¿verdad?, en base a la contingencia de corto plazo, que es un poco lo que planteaba Nicolás, y no mirando el mediano y largo plazo. Y no es uno o lo otro, hay que jugar con ambos. Tenemos que hacernos cargo del corto plazo y también cargo del mediano y largo plazo. Y a nivel de buenas políticas públicas, eso es el desde, ¿verdad? Junto con eventualmente repensar nuestros mercados de energía. A lo mejor hoy día hay que pensar un poquito fuera de la caja y ya no estar anclados al mismo mercado de energía que hemos visto los últimos 30 o 40 años, sino que hoy día tenemos que avanzar a nuevos mercados, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que también tenemos que contar con políticas y regulaciones de calidad. Eso es fundamental. Y junto con eso, debe venir acompañado con una institucionalidad moderna, robusta, flexible, de manera que se cierre el círculo con el objeto de poder hacernos cargo de los desafíos que nos está poniendo el cambio climático. Estoy hablando como sector de energía en particular, pero también esto también toca a otros sectores más allá del sector energético, ¿verdad? El sector minero, sector transporte, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa discusión se tiene que hacer hoy día. No la podemos dejar para más adelante, porque si la dejamos para más adelante, vamos a llegar tarde. Y eso nos va a costar muy caro. Ahora, parte del desafío tiene que ver con la incorporación de nuevas tecnologías, sistemas de almacenamiento, nuevos combustibles como el hidrógeno verde, más y mejor eficiencia energética. No hemos quedado atrás en eficiencia energética, sin ninguna duda. Y obviamente contar con los instrumentos y las señales de mercado que sean las adecuadas para que esto pase. Ahora bien, no sé si voy en el tercer o cuarto desafío, ya porque lo estoy hablando muy al lote, disculpen lo disperso, ¿verdad? Pero el último desafío para esta primera parte, por lo menos, tiene que ver con que todo lo que estamos hablando, ¿verdad?, hacernos cargo de una adaptación, enfrentar episodios de sequía, incluso mayor y mejor y mayor calidad del servicio energético. Hoy día tenemos problemas de calidad del servicio energético. Todos estos elementos que se suman a que queremos más energías renovables, queremos más flexibilidad del sistema, etcétera, etcétera, requieren de inversiones en el sector. Esto no es gratis, desgraciadamente. Desafortunadamente no es gratis. Se requiere adosar e incorporar mayores inversiones que tienen costo. Y en consecuencia, no podemos dejar de lado como desafío el costo de la electricidad. Y aquí con esto cierro en esta primera parte. Una de las preocupaciones que hoy día debemos tener a la vista es que nuestras cuentas eléctricas están entre las más caras de Sudamérica y más caras de entre los países OCDE, ¿ya? Y esto nos va a durar por los próximos 10 años. Y esto no va a cambiar. Pero si además vamos a querer mayor transmisión para poder evacuar energía renovable, cambio de combustibles de carbón por gas natural, y el gas natural es más caro que el carbón, es una señal que apunta a subir las cuentas. Que si queremos mayor flexibilidad del sistema, nuevamente también tiene un costo. Que si queremos incorporar sistemas de almacenamiento para reemplazar los sistemas de almacenamiento natural que tenemos en los embalses con otras tecnologías, también requiere más costo. Y en consecuencia, la presión que existe sobre nuestro sistema eléctrico en particular y energético en general, es que queremos más, cuesta más, pero no queremos pagar más. Y es muy natural. Y un último dato. Hoy día en Chile el 20% de la población, el 20% de las familias chilenas, destina entre un 6,7 y un 19,4% de su presupuesto familiar mensual a pagar la cuenta de electricidad. Los países OECD no destinan más allá del 10%
en la cuenta total de energía, o sea, no solamente electricidad, sino que también gas y calefacción, etcétera, 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 etcétera. En consecuencia, tenemos un problema social relevante, y ahí yo comparto 100% lo que decía Nicolás. Esto no tiene que ver con soluciones técnico-económicas solamente, sino que también con soluciones sociales, y eso es parte de la discusión que tenemos que hacer. Disculpen si me excedí un poquito en el tiempo, pero es lo que quería comentar. No, al contrario, Ramón, creo que has planteado junto con Nicolás exactamente los temas. A ver, yo partía en mi pregunta diciendo, tal vez hace 6 meses estábamos, como nos suele ocurrir en Chile, en una etapa de optimismo en la cual todo lo veíamos más o menos bien, y probablemente el gran problema que uno veía en el horizonte tenía que ver justamente con la dificultad de los chilenos de pagar la cuenta producto de los efectos de la pandemia. Y de pronto nos encontramos en una situación en la cual después de 15 años volvemos a estar discutiendo sobre un cuasi racionamiento. Y eso evidentemente genera una serie innumerable de preguntas. Y creo que ambos se han hecho cargo de los principales elementos de los que hay que hacerse cargo en adelante para poder solucionar esto, y ambos han dado, en mi opinión, el clavo en que esto requiere tiempo y también requiere algunos esfuerzos y sacrificios. Entonces, la siguiente pregunta que quisiera hacerle, voy a partir con Nicolás, es la siguiente. Si Nicolás tuviera una varita mágica, una varita de cristal, y pudiera conducir, encaminar 2 o 3 grandes medidas que considera que son las principales y prioritarias de las que deberíamos hacernos cargo en el sector energético chileno, ¿cuáles serían? Esas 2 o 3 ideas, si es que tuviera la varita mágica de poder tomar las decisiones de política pública. Gracias, me siento como en un panel de precandidatos o candidatos presidenciales. La próxima le toca a Ramón primero, así yo puedo pensar un ratito sobre ponderando lo que voy a decir. Estupendo. El primero, para mí, sin lugar a dudas, son los instrumentos económicos. Y ahí, en primer lugar, el impuesto al carbono, que tiene que aumentar significativamente y desde ya. Y solo así podemos realmente crear tanto los incentivos como poner claridad en cuanto a por dónde tenemos que castigar y tener una recaudación también para poder meter en temas que a la sociedad le interesa apoyar y aportar. Entonces, yo creo que eso clarito y ligado al tiro a esto y dentro del mismo grupo de los instrumentos económicos con los que se debería intervenir acá, también implementar un instrumento fuerte y claro para el transporte. Y lo mencionó Ramón, que energía obviamente no es solamente electricidad, y energía es el uso de la energía en vivienda, en transporte, en minería, etcétera, etcétera. Y sabemos muy bien que transporte se lleva el gran porcentaje de las emisiones. Tenemos más del 30% en transporte y todavía estamos haciendo cositas por ahí, iniciativas. De vez en cuando tenemos este impuesto verde chiquitito para la adquisición de los vehículos. Esto no es suficiente claramente y esto no refleja lo que está pasando a nivel mundial, y ahí tenemos que implementar. En mi opinión, yo implementaría ahí un instrumento, no un impuesto, porque sabemos que la recaudación de impuestos en nuestro país no se puede destinar, no se permite el earmarking de acuerdo a nuestra constitución, y entonces yo crearía un instrumento parecido a lo que hay en algunos países europeos, que sería decir, ok, tú tienes que como sector compensar una parte, tener una meta de compensación para una cierta cantidad de tus emisiones de los combustibles que tú metes al mercado,
y con esto, entonces, estos fondos se dirigen directamente a un programa grande de creación de mercado para apoyar iniciativas de eficiencia energética, iniciativas de energía distrital, de electrificación, de la calefacción, etcétera, etcétera, lo que necesitamos realmente para estimular y crear mercados, y mercados en el sentido más masivo, no proyectos piloto nomás. Eso lo haría después. El segundo que yo haría sería estimular y en la misma línea estimular la generación distribuida. Yo creo que esto a través de un instrumento quizás creado también a través de esta recaudación de los fondos, yo estimularía claramente y decididamente la generación distribuida por dos razones, porque tenemos que generar menos proyectos de transmisión y tenemos que generar, como dije antes, más paz social, y tenemos que realmente ahí incentivar un gran mercado de generación distribuida en el que hoy día tenemos 90 megawatts apenitas, y eso no es suficiente para que realmente esto sea una variable importante en nuestra matriz. Yo pondría ahí una meta de tener al menos un 10% de participación de generación distribuida residencial lo antes posible, y crearía un mercado fuerte en esto. Después pondría el tema claramente de la ley de cambio climático como instrumento regulatorio. Con eso tendríamos planes sectoriales obligatorios, presupuestos sectoriales de emisiones obligatorios, y con esto regulamos finalmente todo el tema de las emisiones por sector, y podemos avanzar finalmente mucho más rápidamente en esto y no esperar hasta el 2050 que de repente, como caído del cielo, tendríamos el tema de la carbono neutralidad. Intervendría también, también aceleraría a la brevedad el tema de la ley de combustible de leña. Yo creo que ese es un tema claramente muy, muy necesario. Lo hemos dejado de lado por 30 años, que hemos querido ahí hacer algo, y ahí tenemos un proyecto de ley hoy día en el Congreso que se está discutiendo. Yo creo que es muy importante avanzar, es un primer paso en ese sentido, y después podemos dar el segundo paso ya más en esa dirección. Yo creo que estos son como 3, 4 cosas que yo haría desde ya a nivel como más regulatorio. Y obviamente no nos olvidemos el tema de el abastecimiento, y ahí generar una reglamentación para los servicios complementarios más clara, con mayor incentivo para el tema de los servicios de almacenamiento, y con eso tratan de evitar las situaciones a futuro como las describió Ramón y como las estamos viviendo en estos momentos. ¿Me toca? Me olvidé, dejé de lado la ley de distribución, Rodrigo, que obviamente es muy importante también, pero me diste 3 nomás, pero Sí, ya estoy en el exacto. No, quinto. y además, La ley de distribución es muy relevante, porque solo así podemos crear efectivamente el nexo entre el consumidor, el ciudadano, el residente y la energía, porque ahí podemos crear la figura del comercializador y podemos crear la figura de que el residente, el consumidor, finalmente puede elegir el tipo de energía eléctrica que está consumiendo,
entre otras cosas más. Estupendo. Bueno, la Nicola me dijo que no estaba preparada para la pregunta, pero estaba totalmente preparada, tenía las ideas clarísimas en su mente, así que le voy a dar la palabra a Ramón, haciéndole la misma pregunta, ¿dónde ve él los grandes focos? Y obviamente si se quiere referir a algo de lo que comentó Nicola, podemos generar un diálogo y es parte justamente del encanto de un conversatorio, en que aquí no tenemos reglas preestablecidas, sino simplemente el poder conversar. No, feliz. Y si me quiere interrumpir, encantado que me interrumpa. Lo primero yo diría que si uno pudiera agrupar, ¿verdad?, 3 grandes medidas o 3 grandes definiciones, uno podría plantearlo así, no sé. Primero, contar con una regulación moderna y flexible. Yo creo que hoy día lo que hemos visto es permanentemente ir como parchando estas regulaciones que tenemos desde los años 80, ¿verdad? Y que, claro, durante 20 años funcionaban bien porque el mercado no tenía la dinámica que tiene hoy día. Los desafíos del cambio climático no existían en ese momento y en consecuencia hoy día estamos enfrentados a una situación totalmente diferente donde la regulación es clave, pero además no puede ser rígida, necesariamente tiene que ser flexible, de manera de adaptarse, ¿verdad?, a los cambios que vamos a ver. Es muy difícil proyectar qué va a estar sucediendo el año 2025 y también el año 2030, y en consecuencia tengo que preocuparme que esa regulación sea todo lo flexible que se pueda, sin perder de vista que es fundamental mantener la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria, ¿verdad? Porque esas son las señales, son las señales que a los inversionistas les decimos, señores, vengan, inviertan en estos mercados, ¿verdad?, para poder crecer, mejorar y obtener mercados más eficientes. Esto va directamente relacionado con una institucionalidad fuerte, también moderna, y que también nos tenemos que hacer cargo. Hoy día probablemente es necesario revisar en la Comisión Nacional de Energía, revisar el rol de la Superintendencia de Combustibles, del mismo Coordinador Eléctrico Nacional. Y esa discusión hay que tenerla hoy día. Por lo tanto, en una primera gran medida yo sumo regulación flexible, ¿verdad?, regulación moderna y también instituciones fortalecidas. Y aquí metemos varios elementos, metemos la ley o la gran reforma de la distribución. Hoy día nosotros queremos avanzar en un mercado de distribución donde haya más calidad, pero al mismo tiempo se garantice el derecho a elegir de los clientes finales, como lo ven los grandes países desarrollados. Queremos un mercado de servicios complementarios que dé respuesta a los desafíos del sector eléctrico. Queremos una ley de leña o ley de combustibles, de biocombustibles, también que sea lo más rápidamente implementada posible, ¿verdad? Todos esos elementos tienen que ver con una regulación que pasa, y yo creo que esto es muy importante, por un diálogo permanente para consensuar los diagnósticos, los problemas, lo que queremos solucionar, y junto con ello hacer la propuesta de solución. Ese es como el primer gran grupo de cosas que yo haría. Segundo elemento tiene que ver con lo siguiente. Hay que acelerar ciertos pasos, ¿verdad? Hoy día nosotros sabemos que los desafíos del sector son enormes, y en consecuencia el cambio climático, la sequía, y que se traduce en periodos de sequía, etcétera, etcétera, que ya me refería antes, ¿verdad?, requiere también de que adelantemos ciertos procesos. O sea, hoy día tiene que haber una política pública, ¿verdad?, que se haga cargo de los desafíos del futuro, y eso pasa, por ejemplo, por generar instrumentos de fomento para que cierto tipo de tecnologías, combustibles, se incorporen más rápidamente al mercado de lo que lo haría el propio mercado. El mercado por sí mismo no es capaz de dar todas las respuestas. Entonces, muchas veces hay que darle alguna ayudita, y el mejor ejemplo es la ley de energía renovable del año 2010, digamos. O sea, esa ley facilitó una incorporación de energía renovable que hoy día nosotros estamos viendo los beneficios que implicó. Entonces, en consecuencia, yo creo que un segundo elemento, un segundo grupo de acciones tiene que ver con incentivos para acelerar la incorporación de los sistemas de almacenamiento, mejorar, ¿verdad?, en ese sentido, por ejemplo, el mercado de servicios complementarios, incentivar el uso de combustibles limpios, ¿verdad? Se han hecho esfuerzos, pero todavía estamos un poquito lejos de eso, probablemente hay que trabajar también en eso. Y además hacerse cargo de todo lo que requiere el sector como inversiones. Por lo tanto, no podemos ponerlo en las manos frente a los ojos y no mirar que aquí se requieren más inversiones en este sector y hay que hacer que esas inversiones vengan. Y tercer gran grupo de soluciones tiene que ver con la paz social, que dijo en un momento Nicola, o la justicia social. Nos tenemos que hacer cargo de lo alto que son las cuentas eléctricas. O sea, hoy día las cuentas eléctricas son un problema y se van a transformar en un problema muchísimo mayor. 20 o 30% de nuestras familias chilenas están teniendo problemas para pagar la cuenta de la luz.
Hoy día hay una ley de servicios básicos que tiene acumulado del orden de 350 millones de dólares, y cuando se les empieza a cobrar a la gente, la cuenta les va a subir un 40 o 50%. Eso no lo va a poder pagar nadie, y eso es parte también de la agenda que nosotros deberíamos observar. Voy a quedar hasta ahí, comparto todo lo que dijo la Nico, la verdad, absolutamente, pero yo lo haría de esa manera, con una visión bastante integral que aborda temas de corto plazo, pero también de mediano y largo plazo. Y Ramón, Adelante. ¿cómo quieres reducir los precios? Mira, ¿Con yo qué creo que- medidas logras la reducción de precios? Me encanta Mira, este diálogo. es la pregunta más difícil que me han hecho. A ver, en términos prácticos, nosotros pensamos, o en lo personal creo que el tema de las cuentas es un problema estructural. ¿Ya? Desde ese punto de vista, ya lo dije hace un ratito atrás, ¿verdad? Nosotros vamos a ver que las cuentas de las familias chilenas no van a bajar de aquí al año 2030. Y eso es un tema estructural, y salvo que intervengamos en los contratos y que hagamos cosas que desde mi perspectiva no son las correctas, ¿verdad? Uno tiene que pensar en soluciones un poquito innovadoras. Y en esas soluciones innovadoras, y probablemente esto va en contra de lo que hemos visto en los últimos 30 años en nuestro país en el sector eléctrico, el Estado debe hacerse cargo de parte de la solución. ¿Ya? Y en ese sentido quiero ser súper claro, hoy día no hay un mecanismo de equidad, salvo el mecanismo de equidad tarifaria que está establecido en la ley, pero que apunta en otra línea, y no necesariamente tiene que ver con equidad social, sino que más bien a nivel geográfico, Territorial. ¿verdad? Territorial, efectivamente. Creo que hoy día sí hay que avanzar, y sin temor, en dar una solución desde el Estado. Ahora, no es solo del Estado, y aquí también, ahí me van a matar también, digamos, pero creo que también la solución es parte de todos los agentes del mercado, porque este no es un problema individual, sino que es un problema ya estructural. En ese contexto, me parece que un punto de partida fundamental es restablecer un diálogo fluido público-privado. Eso se ha perdido en el último tiempo. Se ha perdido, y esa pérdida nos va a costar caro. Tenemos que retomar el diálogo público-privado. De manera que las soluciones, si es que estamos de acuerdo en el diagnóstico, si estamos de acuerdo en el problema, podemos encontrar todos juntos una solución, ¿verdad? Y una solución que esté amparada en la ley, en la regulación, que dé certeza jurídica, ¿verdad? Estabilidad regulatoria, de manera que volvamos, ¿verdad?, a hacer lo que éramos o lo que hemos sido en los últimos 10 o 15 años, y que yo siento que en el último tiempo lo hemos perdido un poquito presionados por la crisis social inicialmente, la crisis sanitaria posteriormente. Y eso, claro, obliga a tomar unas decisiones que muchas veces solucionan en parte, ¿verdad?, el corto plazo, pero nos generan y nos trasladan un problema al futuro, ¿verdad? Porque hoy día las leyes PEC de estabilización de los precios, la ley de servicios básicos, solucionan el problema hoy día, pero hay unos fondos ahí, ¿verdad? Hay unas platas que entre las dos deben sumar 1.700 millones de dólares, que alguien los va a tener que pagar, que desde mi perspectiva no va a poder pagarlo toda la gente, y a esas personas hay que darle una respuesta. Esa respuesta debe partir desde el Estado, hoy día. Y perdón que sea tan directo, digamos, aquí me van a acusar de no sé qué cosas, pero es así como lo veo. Sí, lo encuentro muy interesante. Por un lado, sí se trata definitivamente mirar el precio, pero también se trata mirar la cuenta en general. Y mirando la cuenta, yo miro la cantidad de energía. Precio por cantidad es la cuenta. Entonces, ahí yo creo que también hay mucho por hacer en el sentido de realmente pensar en un modelo nuevo, que muchas veces estamos hablando en el tema de transporte, bueno, el hidrógeno, súper sexy y perfecto, nueva tecnología, electromovilidad también, maravilloso, nueva tecnología, y todos lo apoyamos y me parece el camino correcto, pero por otra parte uno dice, bueno, pero lo mejor es el transporte no motorizado, obviamente, o el transporte público. Entonces, uno tiene que, yo siento que también es un problema como de la discusión pública, como tú dices, la discusión público-privada, de sentarse realmente y decir qué es lo que queremos lograr en 10 o 20 años más. Queremos lograr una sociedad que
todos andan con su auto, vehículo privado eléctrico o a hidrógeno verde, o queremos lograr una sociedad que es en gran parte no motorizada, que tiene una calidad de vida alta en ese sentido, que usa un transporte público de alta calidad y que entonces la movilidad y que integra modelos además de home office, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es súper importante como de no perder la mirada cuando uno habla. El desafío es obviamente el precio, pero también es la cantidad. Y ahí entra obviamente todo el tema de eficiencia energética en el buen sentido de la palabra. Y por ejemplo, en vivienda estamos mirando la electrificación, que es muy relevante y que es una de las medidas quizás más relevantes en la descarbonización, pero al mismo tiempo tenemos que mirar el tema de la vivienda net cero, de la vivienda que realmente nos asegura un aislamiento térmico adecuado, que hoy día tenemos 66% de las viviendas con un aislamiento térmico inadecuado. Entonces, esos son problemas que también tenemos que enfrentar. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Perdón, a mí me encanta que se haya producido este diálogo porque eso era justamente la idea de un conversatorio. Déjenme primero, antes de empezar a transferirle las preguntas que estamos recibiendo, comentar que tengo la impresión de que el comentario de la Nicola, con el que concuerdo igualmente, completamente, es lo que debimos haber hecho hace 10 años. Como no lo hicimos hace 10 años, hoy día tenemos una deuda. El problema está en que esa deuda que Ramón comenta que debe ser del orden de los 1.700 millones de dólares, si uno aspira a que la gente en adelante, todas esas personas consuman menos energía, va a haber menos entre quienes distribuirla. Y por lo tanto, ese problema que ya existe, porque nos lo autogeneramos, no se va a resolver con las medidas futuras. En cambio, y concuerdo ahí completamente con la Nicola, para pensar en el futuro sí tenemos que pensar no solo en el precio, sino también en el volumen. Es decir, cómo logramos que el volumen sea el menor posible para lograr el mismo nivel de estilo de vida, de satisfacción, de bienestar. Podríamos seguir solo en esto, mira, la tarde entera, pero como la idea de esto es un conversatorio, tenemos algunas preguntas en el chat que yo quisiera traspasarles. Les digo de antemano que probablemente no voy a poder traspasar todas las que me están llegando porque son muchas y no tenemos tanto tiempo, pero déjeme partir por la siguiente. De Jaime Loyola, directamente a Nicola. ¿A qué te refieres con nuevos modelos de propiedad? Gracias. Y lo planteo porque creo que es una pregunta muy relevante. Sí, gracias por la pregunta. Me refiero a lo que yo mencioné, por ejemplo, puede ser a través del involucramiento de las municipalidades directamente, que hoy día no es posible, todavía quedan algunas ahí. Rodrigo sabe perfectamente en qué lugares todavía quedan las municipalidades que están involucradas en el tema de la distribución y en el tema de también abastecimiento en algunos muy pocos casos, pero eso por un lado, claramente que en la mayoría de los países europeos hay participación municipal en la propiedad del sector eléctrico. Por ejemplo, yo vengo de Hamburgo originalmente, pero soy chilena de corazón, obviamente. En Hamburgo recién se recompró, se readquirió desde la empresa Vattenfall. Vattenfall es una de las grandes empresas eléctricas europeas, energéticas europeas, que Vattenfall tenía 90% de abastecimiento eléctrico en el caso de la ciudad de Hamburgo, y se readquirió esta participación, todas las plantas de generación por parte de la municipalidad, y esto se hizo a través de un plebiscito a nivel municipal.
y ganó la opción de adquirir por parte de la municipalidad esta propiedad. Eso es uno. Otro caso es aquí en Chile, nosotros como empresa estamos liderando un proyecto en Tiltil de una cooperativa solar, y esa cooperativa solar ya estamos implementando la primera planta solar comunitaria. Ahí tienen participación entonces todos los participantes, los miembros de la cooperativa directamente, y este es un modelo que es financiado en este caso por parte de los mismos miembros de la cooperativa, en parte como es un piloto también con cooperación suiza, y en parte por la venta de atributos ambientales de esta planta. Entonces, uno puede obviamente pensar en un modelo en el que se masifique este modelo de cooperativo, que en este caso tenemos una planta que cae dentro de generación distribuida residencial, entonces hasta 300 kilowatts, pero uno podría aplicar ese mismo modelo mucho más masivamente para PMGDs en el sistema, de una participación más masiva a través de cooperativas. Eso solamente como dos modelos Fantástico, posibles. fantástico. Las preguntas son muchísimas, así que voy a primero simplemente plantear un comentario sin que sea una pregunta, que viene de Nivaldo Ceballos, que nos dice que es de Tarapacá y nos señala, y yo concuerdo con él, que es importante posicionar los proyectos en sectores específicos y no en todos lados necesariamente, para evitar daños a los territorios, falta de ordenamiento territorial por parte de bienes nacionales y el Ministerio de Energía. Más allá de la discusión de a quién le corresponde el ordenamiento territorial, creo que todos vamos a concordar en este panel que el tema de ordenamiento territorial es una deuda pendiente en la que hay que trabajar. Y no se los planteo como pregunta, porque podríamos estar también el resto del seminario hablando de ordenamiento territorial, y quiero hacer una pregunta más directa que le hacen a Ramón. José Muñoz pregunta, ¿lo que indica Ramón es algún tipo de subvención del Estado para pagar el costo energético? Y alguien, Carolina, dice sí, pregunto lo mismo. Así que tenemos dos preguntas en la misma línea para Ramón Galaz. Entonces yo respondo sí. Sí, lo que estoy proponiendo directamente es que cuando digo que el Estado se haga parte de la solución, es probablemente que participe a través de algún mecanismo subsidiario para ayudar a ciertas familias, aquellas que ven que su ingreso familiar se ve afectado fuertemente por el costo de la energía eléctrica. Y aquí quiero dar un ejemplo. Hay un mecanismo hoy día que es tremendamente exitoso, que es el subsidio de agua potable. El subsidio de agua potable hoy día funciona, es un relojito, ¿verdad? Donde no es mucho el dinero que implica para el fisco, ¿verdad? Del orden de 100 millones de dólares más o menos, ¿verdad? Y que ayuda a 800.000 familias que están bajo el concepto de familias vulnerables, que se inscribe en la municipalidad, y es la propia municipalidad, y eso es lo interesante de este subsidio, quien canaliza los recursos, ¿verdad?, desde el Estado a cada uno de los clientes, no directamente a los clientes, sino que en el fondo se hace parte de cargo, se hace parte de la deuda, de la cuenta eléctrica, de la cuenta del agua, y que se ha traducido y ha funcionado extraordinariamente bien. Pensar algo así me parece hoy día que no implica un tremendo recurso. Siempre sabemos que los recursos siempre son escasos, y en eso yo quiero ser súper claro, digamos, pero probablemente el esfuerzo en este sentido se traduzca en que el beneficio social asociado a un instrumento como este puede ser bastante alto. Y no solamente eso, también en el propio sector sanitario, ¿verdad? Y producto de la crisis que estamos viviendo, el Estado se ha involucrado también un poquito más allá y ha participado en ciertas inversiones, o ha ayudado a generar ciertas inversiones, porque se requerían, especialmente por el tema de la sequía, como algunas plantas desalinizadoras, entonces, o desaladoras. Entonces, yo creo que pensar algo que no es de la estratosfera, está en Chile, opera en un segmento como el de servicios sanitarios, que también es un servicio público, igual que el servicio eléctrico, debiese ser algo que uno tuviera en la mesa. ¿Es eso suficiente para hacerse cargo de todo? Probablemente no. Y hay que sumarle otros mecanismos, ¿verdad? Y ahí yo también creo que es importante innovar, ser creativo. En nuestro país tenemos tremendos profesionales
que sabemos harto de regulación, hay mucha gente joven que tiene visiones que son tremendamente interesantes, sobre todo cuando se ven experiencias internacionales. Hoy día el concepto de piloto regulatorio, por ejemplo, ustedes que están en un magíster en regulación, los pilotos regulatorios que se están utilizando en Inglaterra, España, Francia, donde se toma una localidad en particular, se le aplica un modelo regulatorio específico, ¿verdad? Y sobre eso se hacen los análisis para saber si se están generando los incentivos adecuados o no. ¿Por qué no pensar en algo también en ese sentido? Y también desde el punto de vista social, o sea, aplicar un piloto regulatorio para el tema social. Lo tiro ahora así en esta conversación, o sea, no es que lo tenga muy desarrollado ni muy elaborado, pero es algo que uno también puede mirar. Pero en respuesta concreta, sí, es parte de incorporarse el mecanismo subsidiario, que no están fuera, no están en la estratosfera, están hoy día en el servicio sanitario y creo que es un camino que podemos seguir. Fantástico, fantástico. Tenemos, como digo, muchísimas preguntas. Voy a hacer una que es difícil, así que se las voy a hacer a ambos. De S, porque no solo dice S en la pregunta. Hola para todos. ¿Cuál creen que es la razón por la cual este gobierno no subió el precio al carbono, siendo que el gobierno utiliza como costo social $32, 6 veces el costo privado? Gran pregunta, ¿no? Buena pregunta, y la voy a tomar yo para que no sea para que la Nicola alcance a pensar. Muy bien, estupendo. O sea, a menos que tú quieras responder primero, Nicola, yo feliz. Dale nomás. Dale. A ver, yo no puedo hablar por lo que hizo este gobierno, porque yo no estuve en esa toma de decisiones, ¿verdad? Pero mi interpretación es que un aumento al impuesto al carbono, ¿verdad? El impuesto verde, que se llama, tiene una serie de aristas que uno tiene que mirar. Hoy día, uno tiene que mirar primero el monto, el valor. Hoy día es de $5 por tonelada de emisión, y uno podría decir, ¿sabes qué? ¿Por qué 5 y no es otro valor que refleje efectivamente el costo que está asociado a contaminar? Esa es una pregunta que hoy día hay que hacerse. ¿Por qué no se cambió ese valor? Y estoy hablando solamente del valor, ¿ya? Es una primera pregunta que uno podría plantearse, y ahí uno debería decir, ¿sabes qué? Aquí había espacio para avanzar en la línea correcta, ¿verdad? Segundo, tiene que ver en el mecanismo de aplicabilidad, ¿ya? Es decir, hoy día el impuesto no genera un incentivo a no contaminar, porque en la práctica es un side payment, que se llama, o sea, es un pago por el costado, entonces finalmente no tiene un impacto en la operación, ¿verdad? En la aplicación del impuesto. Es decir, estos $5 yo emito, la central termoeléctrica de carbón emite, o la planta de gas natural emite, y sobre el total de la energía producida se le calcula cuánto es el equivalente, ¿verdad?, a pagar, y se le hace una asignación que tiene que ir a pagar a los impuestos y lo paga. Sin embargo, no tiene ningún efecto en el despacho de las unidades, no hace un cambio de despacho o orden de despacho entre una central u otra, primero porque el monto es chiquito, pero además porque no está incorporado en el mecanismo de declaración de costo. Es bien técnico el tema, pero no está internalizado en el costo y por lo tanto no hay un desincentivo. No desplaza otras energías. No desplaza otras tecnologías. Y el tercer elemento tiene que ver con la asignación, es decir, quiénes pagan esto. Y ahí hay una distorsión que hoy día debiese haberse corregido, y tiene que ver con que pagan tanto los que contaminan como los que no contaminan. Entonces también hay que hacer una revisión en ese sentido. ¿Por qué este gobierno no lo hizo? Yo creo que porque, no tengo idea por qué no lo hizo, pero en la práctica yo creo que es una discusión pendiente, pero sí tener en cuenta que yo cuando cambie la asignación, ya cambie el valor de 5 a un número distinto, cuando cambie el mecanismo de aplicación dentro o fuera de la declaración de costos variables, y cuando haga a lo mejor más razonable la asignación y que paguen solo los que contaminen, tiene efectos también en las cuentas, ¿ya? O podría tener un efecto en las cuentas. Internalizarlo, por ejemplo, en el segundo caso, en la segunda cajita que yo mencioné, implica un aumento de los costos marginales, y eso podría traducirse a futuro en mayores costos en los procesos de licitación, por ejemplo. Es una discusión que hay que tener, yo creo que hay que tenerla así bien desde la honestidad, de la objetividad. No desconozco, pero probablemente la amenaza de que pudiese implicar un alza de cuenta, o que la discusión se entrampara mucho porque podría polarizarse de una manera insana, ¿verdad? Probablemente hay algunos elementos que uno podría buscar la explicación. Más allá de eso, no lo podría. Estupendo, estupendo. Buena, agrego tres puntos. Uno,
en la evaluación social de que hace el gobierno se trata de nuevos proyectos y el impuesto se aplica a proyectos existentes y ciertamente uno es más fácil decir para nuevos proyectos yo aplico este precio que hey, yo voy a cobrar a los proyectos existentes ese precio. Eso es una gran diferencia y uno tiene que saber que también los privados tienen precios sociales o precios sombra para las emisiones de CO2 mucho más altos que el impuesto al carbono. Acá también. Muchas empresas calculan con precios sombra de 30, 40 dólares para proyectos nuevos. Yo creo que eso es importante tomar en cuenta. El segundo, bueno, también un poquito en el caso del gobierno, pagamos de los proyectos de infraestructura, pagamos todos nosotros. Y en el otro caso hay una industria detrás que tiene un lobby mucho más fuerte que Moya. Entonces, yo creo que eso es parte del cuento también. Y el tercero, mira, yo creo que son estos momentos de las reformas, no siempre todo es tan lógico y tan estratégico y tan... Entonces se hizo en su momento, la reforma se generó, la reforma al impuesto con ciertos aspectos y se creó el tema de los offsets, se creó en ese sentido un nuevo mecanismo, se amplió en la aplicación del impuesto en esa reforma y en ese momento, 2 años atrás, no estaba tan en boga el tema de tener que aumentar el impuesto. Y hoy día yo creo que todos tenemos la convicción de que se tiene que aumentar el impuesto y el nuevo gobierno ciertamente lo va a tener en cuenta. Estoy convencida de eso. Fantástico. De nuevo les cuento que la cantidad de preguntas que tenemos son interminables. Déjenme hacerles una última, porque ya llevamos bastante más de una hora de conversación y probablemente podríamos estar la noche entera. Déjenme hacerles una última que es aún más difícil. ¿Qué opinan del impuesto específico a los combustibles? ¿Quién quiere partir? ¿Qué? ¿Parto yo? Dale, por favor. Da lo mismo. Yo, en cuanto al impuesto específico a los combustibles, yo diría que este impuesto claramente no fue diseñado con objetivos ambientales. Y esto yo creo que es súper importante tomar en cuenta que en general en la historia en los otros países también se dejó siempre como instrumento el impuesto específico por un lado y por otra parte después se agregó un tema de impuesto ambiental por emisiones de CO2 o motivados por otras emisiones también. Entonces yo creo que eso es importante. Yo creo que es importante ahí empezar a apuntar a tener un impuesto específico equilibrado, ponerle un aumento gradual dentro de los próximos años al impuesto al diésel para alcanzar, para equilibrar el impuesto específico y poner un impuesto o un sistema de compensaciones, como yo lo mencioné antes, que prefiero esto en el caso de los combustibles en realidad como instrumento hoy día para tomar en cuenta emisiones de CO2, pero si no impuesto a CO2 como un adicional y no mezclaría este tema uno con el otro. Eso Muy es bien, mi opinión. Fantástico. Ramón. Mira, primero decir que el impuesto a los combustibles, ¿verdad? Tiene un impacto recaudatorio brutal. Es decir, realmente como instrumento recaudatorio del fisco
funciona muy bien, de muy simple aplicación, ¿verdad? Es muy fácil de hacer la recaudación, es muy difícil de eludir, ¿verdad? Y en consecuencia, como instrumento para el fisco es tremendamente relevante. Segundo, hacer una modificación al impuesto, ¿verdad? Como por ejemplo con una mayor, esta palabra también es desprestigiada, pero con una especie de focalización o de asignación correcta, más que focalización, quizás es el camino, por cuanto hoy día si yo llego y elimino el impuesto a los combustibles, probablemente el efecto social que tenga no es el que yo deseo finalmente, porque al final lo que importa es quiénes se van a ver beneficiados con una eliminación de un impuesto como este, ¿verdad? Y en ese sentido hay que ser muy cuidadoso respecto de cómo uno pudiera hacer un ajuste, una mejora en ese sentido. Yo creo que esta discusión hay que tenerla con transparencia, nuevamente con objetividad, sin pasión, como digo yo, ¿verdad? Pero teniendo estos dos elementos a la vista. Y tercero, comparto 100% con la Nicola. Yo creo que esto debe ser complementado con otro tipo de instrumentos recaudatorios, por ejemplo, a las emisiones. Sabemos que hay ciertas normativas y estándares, ¿verdad?, a las emisiones, pero aparentemente no estaría dando los resultados que uno espera. Y en consecuencia uno podría decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no pensamos en hacer una reformulación complementaria, pero que al final del día, ¿verdad?, esta regulación, esta nueva regulación impositiva o tributaria, ¿verdad?, se hace de una manera más justa, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? O decir, no afecto, ¿verdad?, de manera relevante los recursos del fisco, porque eso también hay que tenerlo en cuenta y ser responsable. Segundo, cambio la asignación de manera que genere los incentivos correctos y no al revés, y no sea regresivo, ¿verdad? Y tercero, deba ser complementado con otros instrumentos. Eso yo creo que es parte de lo que yo plantearía. Perdonen, solo agregar el tema de los vehículos off-road. Obviamente que tenemos que aplicar el impuesto específico a los vehículos off-road, específicamente para el sector minero. Si queremos tener hidrógeno verde en el transporte minero, creo que es una manera de incentivarlo claramente. Fantástico. ¿Me escuchan? Sí. Déjenme que... Sí. Estoy viendo aquí si alguien desde arriba mis directores me están diciendo algo. Oye, a ver, bueno, ¿qué les puedo decir? La verdad es que, como comentaba, todavía quedan un montón de preguntas que sería imposible abarcarlas todas porque algunas de ellas son inabarcables, pero todas ellas muy, muy interesantes. Hiciste las más difíciles en todo caso. Eso intenté. Quiero agradecerle a todos quienes están en el panel. Se ha mantenido un número muy, muy grande de personas interesadas por mucho rato haciendo preguntas, así que agradecer a todos los que han preguntado, disculparme con todos aquellos que habiendo preguntado no pude transferir cada una de sus preguntas a ustedes. Y antes de terminar, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes si tuvieron un mensaje final, digamos, que quisieran compartir a la luz de lo que hemos estado conversando. Cuando uno lleva un rato conversando, surgen ideas que eventualmente uno quisiera terminar de expresar. Así que, si quieres parte, Ramón, esta vez para que hagamos discriminación positiva. Muy bien. Sí, un mensaje. Yo invito a retomar el diálogo público-privado en los tomadores de decisión, que siento que se ha perdido. Creo que el diálogo es enriquecedor, sobre todo cuando uno hace políticas públicas y define las regulaciones, ¿verdad?, del mediano y largo plazo, como lo planteó al principio la Nicola. Es fundamental el diálogo, primero para tener un correcto diagnóstico, cosa que todos estemos consensuados respecto, o estemos en consenso respecto de cuál es el problema. Y además, dialoguemos de cuáles son las posibles soluciones y de verdad encontremos aquella solución que sea la más correcta, la más adecuada, la que obtenga el mayor beneficio social. Entonces, para mí, primero, retomemos el diálogo. Segundo, hagamos un esfuerzo por mejorar nuestras políticas públicas, nuestras regulaciones y respetemos y relevemos nuevamente la importancia de la certeza jurídica y la estabilidad regulatoria. Son pilares fundamentales para que los países crezcan, y ustedes que están en un magíster en esa línea, no lo olviden nunca. Es una de las grandes fortalezas, ¿verdad? Y Chile lo ha sido por muchos años. Nuestra estabilidad regulatoria, nuestra certeza jurídica han sido la base, el pilar del desarrollo y el crecimiento. Y tercero, una invitación a ser innovadores, a pensar en nuevas soluciones, a ver cómo ya dejamos de hacer las cosas como lo hicimos en el pasado,
empecemos a mirar cómo la podemos hacer en el futuro. Tenemos nuevas herramientas, tenemos tecnología, tenemos capacidades para hacerlo, y por lo tanto no nos quedemos ahí mirando, sino que por el contrario, sobre todo a la gente joven, sean proactivos, ¿verdad? Miren el futuro con optimismo, porque yo creo que eso es fundamental para hacer bien las cosas. Fantástico. Nicolás. Bueno, vimos que tenemos tremendos desafíos en el tema de energía y agua. Se mencionó el tema de agua en este nexo, energía y agua, y el tiempo se nos acabó en ese sentido. Y entonces tenemos que trabajar, bueno, 16 horas al día, aprox, para asegurar que estemos bien el día de mañana, que todos los jóvenes que ustedes nos acompañan hoy día, que tengan un futuro bonito. Entonces, dedicar 4 horas a la urgencia y dedicar, ¿cuánto nos quedan? 12 horas al tema del mediano y largo plazo, porque si no lo enfrentamos hoy, entonces vamos a estar corriendo siempre detrás. Ampliar la mirada regulatoria, que no es solamente el sector eléctrico, sino el sector eléctrico está íntimamente ligado a un sistema regulatorio mucho mayor. Todos los temas y los desafíos grandes están no solamente en ese sector, sino en la regulación del cambio climático, la ley de cambio climático, están en la ley orgánica municipal, como dijimos antes, están en el impuesto al carbono, están en todos lados. Entonces, mantengan la mirada amplia los que están en el tema de regulación eléctrica. Fantástico. Mira, la verdad es que creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que ha sido un lujo este conversatorio, además porque se logró justamente lo que estábamos buscando, conversar, diálogo. Vuelvo a disculparme con quienes hicieron preguntas que no pudimos alcanzar a comentar. Quiero agradecer enormemente a Nicolás Borregard y a Ramón Galás por habernos acompañado hoy día. Esto es parte, como ustedes saben, de nuestros programas habituales de difusión de lo que hacemos como programa en regulación económica, nuestro diplomado y magíster. Así que si alguien quisiera quedarse después, y esto es totalmente voluntario, si alguien quisiera quedarse a hacernos alguna pregunta respecto de nuestros programas, vamos a estar encantados de responderlas. Pero ahora liberamos, por lo tanto, a Ramón y a Nicolás, agradeciéndoles nuevamente. Ha sido realmente, y estoy seguro represento a todos quienes están todavía aquí conectados, un enorme placer contar con ustedes, y el interés que hay por el tema energético y regulatorio energético es tan grande que seguramente haremos otros conversatorios y volveremos a estar con ustedes.